Hoy vamos a ver un video que tiene que ver con los primeros pasos para el manejo eficiente del álgebra. Es un decir los primeros pasos porque en los videos anteriores que hemos compartido que tienen que ver con el manejo de signos, pues se establecen también bases importantes para poder trabajar álgebra. Pero ya dentro de lo que es el álgebra de manera formal, vamos a empezar a conocer algunos conceptos importantes que hay que ir dominando poco a poco para poder llegar hasta la parte más complicada de la misma álgebra. El día de hoy vamos a comenzar con la definición de un término algebraico. Aquí en este esquema ustedes van a poder ver de qué se compone un término algebraico. Un término algebraico, en palabras que quizás pudieran ser más comprensibles, de cierta forma es equivalente a una palabra de un nuevo lenguaje. Álgebra tiene, entre otras cosas, su propio lenguaje. Si nosotros queremos trabajar álgebra, necesitamos hablar en lenguaje algebraico. Entonces, un término algebraico representa una palabra o una frase de un lenguaje común transformado a lenguaje matemático. Un término algebraico es algo como lo que tengo aquí, menos 6x a la 3. Un término algebraico se compone de 4 cosas. La primera pues es su signo, puede ser negativo, puede ser positivo. Cuando no se ve el signo del término algebraico se considera que es positivo. Después voy a empezar con la parte esencial de lo que se considera ya término algebraico, que es una literal. La literal, una letra, representa un dato incógnita, un dato variable, un dato incluso a veces constante, pero siempre está en un término algebraico representado por una letra. Esta literal tiene que aparecer en una clasificación que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver que aunque no aparezca para cierto caso, aun cuando no apareciera, se considera que hay un término adicional. Pero la literal es fácil de identificar, siempre será la letra que acompaña al término algebraico. A esta literal la van a acompañar dos números. El número que esté a la izquierda en un tamaño normal, por decirlo de alguna forma, se le llama coeficiente. Este número coeficiente se dice que se multiplica por el valor que tome la letra en algún momento. Si la x vale, por ejemplo, 10, bueno, ese valor quedaría multiplicado por este número 6. Sin embargo, antes de multiplicarse, puede tener un exponente, que es un número pequeñito, que ya hemos trabajado en otros videos su concepto, y representa las veces que aparecería multiplicado este número base. Si por ejemplo, retomando el ejercicio, la x en algún momento descubro que vale 10, 10 se multiplicaría en 3 ocasiones, 10 por 10 por 10, y después eso se multiplicaría por este 6 negativo. En esencia esto es un término algebraico, hay que saber identificar los elementos que lo componen: signo, coeficiente, literal y exponente. La literal puede ser más de una, ahorita vamos a ver un ejemplo donde hay más de una. Algo muy importante, si el coeficiente no se ve, se dice que hay un número 1. Si el exponente no se ve, se dice también que hay un número 1 como exponente. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos observar que un término algebraico, aunque tenga 3 letras, si las 3 están juntas, representan una multiplicación de ellas 3, y estas 3 literales forman parte de un solo término algebraico. Es decir, aquí no tenemos 3 términos algebraicos. Está el término algebraico 3x a la 2, y a la 5 y z. Cada literal tiene su propio exponente. Cuando me pregunten cuál es el exponente de las literales, debo mencionar que tiene un 2, que tiene un 5 la letra y que tiene un 1 la letra z. Cada literal debe tener su exponente. El coeficiente en este caso es el número 3 y el signo, aunque no se ve, es un signo positivo. A partir de estas primeras definiciones, vamos a establecer también lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica simplemente es un conjunto de términos algebraicos o bien un solo término algebraico que pueden aparecer en algún problema. Por ejemplo, un monomio, se dice que un monomio es una expresión formada por un solo término algebraico, como 4x a la 3, 2xy a la 3, 3ab a la 2. Sin embargo, si observamos que en un ejercicio aparece algo así como 4x a la 3 más 6, como les decía hace unos minutos,
El 6, aunque no aparezca una literal acompañándolo, para efectos de clasificación se considera como un término más, es decir, esto es una expresión de dos términos. A la expresión de dos términos, cada uno, si ustedes observan, le acompaña su signo. El primero no es visible, pero el segundo sí. Esto se le llama binomio. A esto también se le llama binomio porque está acompañado de dos términos aquí. Cada uno de estos es un binomio. Un polinomio es algo que consta de dos o más términos, por lo tanto, desde lo que yo llamo binomio también ya lo puedo llamar como polinomio. Sin embargo, por una cuestión más formal, vamos a ver algunas expresiones de dos términos muy famosas y pues es importante darles un carácter especial. Por eso las expresiones de dos términos, aunque se les puede llamar polinomios, se les llama más comúnmente como binomios. Y aquí ya tenemos algunos ejemplos de polinomios que ya dijimos pueden ser dos o más términos, como aquí esta expresión está formada por dos términos, esta está formada por tres términos, esta está formada por cuatro términos, entonces cualquiera de dos en adelante ya se le llama polinomio. ¿Cómo identifico que esto ya es un polinomio? Porque aparecen varios términos reunidos, separados únicamente por el signo de cada uno de estos términos. Cuando ya vea que hay más de dos términos, o dos o más bien dicho, tendremos ya un polinomio. Siguiendo con algunas definiciones, vamos a conocer qué es los términos semejantes. Ya vimos que es un término algebraico. En ciertas expresiones donde hay muchos términos, quizás estas expresiones se pueden simplificar y para poderlas simplificar necesitamos identificar cuáles son los términos que se pueden reunir. Para que dos términos se puedan reunir y al momento de reunirse se obtenga un término equivalente a dos o más que se pudieron reunir, tengo que saber que solamente se pueden reunir los términos llamados semejantes. Los términos semejantes se dice que son aquellos términos algebraicos que tienen las mismas literales y en cada literal igual deben tener el mismo exponente. Si tienen las mismas letras, pero por ejemplo, aparece una X como aquí, y aquí también aparece una X, pero observamos los exponentes y esta X tiene exponente 1 y esta ya no tiene exponente 1, sino exponente 2, estos ya no se les llama términos semejantes, a pesar de que tengan las mismas letras. Si ustedes observan en la clasificación o más bien en la definición de términos semejantes no influyen los coeficientes y sus signos, si no importa si son signos diferentes, si son coeficientes diferentes, lo único que importa es que las literales sean iguales y que los exponentes que las acompañan también sean iguales. Por ejemplo, menos 3x a la 2 y más 4x a la 2 sí son términos semejantes porque ambos tienen la literal x y la x tiene el mismo exponente en los dos. Algo importante, si un término tiene más literales que el otro, pues desde ese momento yo tengo que decir que no son términos semejantes, porque tienen que tener la misma cantidad de literales, las literales deben ser iguales y en las literales iguales debo de ver el mismo exponente. Aquí, por ejemplo, este caso 3 no tenemos términos semejantes porque tenemos x y y, es correcto, ambos tienen x y y, pero si ustedes observan, la x aquí tiene exponente 2 y aquí tiene exponente 3. Entonces, desde ese momento ya se tiene que decir que no son términos semejantes. Es decir, tampoco es suficiente decir que aquí hay exponentes 2 y 3 y aquí también hay exponentes 2 y 3. El exponente igual tiene que estar en la literal igual. X y X deberán tener los mismos exponentes, lo mismo que la letra Y. Aquí hay una confusión muy común. Hay algunos alumnos que piensan que 6AB y menos 4BA no son términos semejantes porque las letras, aunque son iguales, y aunque si observo la A, aquí tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 1, por lo que comentábamos, cuando un exponente no se ve se dice que es un número 1, y la B tiene la misma característica. Existe la B y en ambos casos la B tiene exponente 1.
Pero como están ordenadas de forma diferente, creen los alumnos muchas veces que estos no son términos semejantes. Pues sí son términos semejantes, porque la única condición para decir que son términos semejantes es mismas literales y mismos exponentes. Si hay un orden diferente, no afecta. ¿Por qué no afecta? Porque dijimos que estas literales, en un esquema que vimos anteriormente, representan una multiplicación. Entonces no importa si multiplico A por B o si multiplico B por A, el resultado es el mismo. Por lo tanto, estos sí son términos semejantes. Vamos a ver un ejemplo de cómo se juntan los términos semejantes. Imaginen que ustedes tienen esta expresión 9x a la 2 más 3x a la 2 menos x a la 2 menos 12x a la 2 más 6w a la 7 y menos 8z. Si ustedes observan esta expresión inicial, hay varios términos que se pueden juntar en uno solo para que esto quede más simple. 9x a la 2 y menos 1x a la 2. Recuerden que si no se ve el coeficiente, se dice que aquí hay un número 1. Estos son semejantes porque ambos tienen x y aparecen con los mismos exponentes. También se puede juntar 3x a la 2 con menos 12x a la 2, misma literal y mismo exponente. 6w a la 7 no tiene un término semejante, menos 8z tampoco tiene un término semejante. Los términos que no tienen semejantes, si yo quiero simplificar esta expresión, simplemente se pasan igual al resultado, es decir, de antemano sé que al final va a quedar 6w a la 7 y menos 8z. Posteriormente, los que sí se pueden reunir, se reúnen de una manera muy sencilla. Voy a tomar los coeficientes que los acompañan. Ya dijimos que este y este eran semejantes. Sus coeficientes son 9 positivo y 1 negativo. Entonces voy a reunir más 9 y menos 1. Al reunirlos, 9 menos 1 me da 8. Y simplemente las literales que teníamos en cada término se reúnen a ese resultado o se unen a ese resultado. No se suman exponentes, no se afectan los exponentes que existían. Simplemente si cada término tenía xy a la 2, el resultado va a tener xy a la 2. Si reúno ahora más 3x a la 2 con menos 12x a la 2, tomo el más 3, tomo el menos 12, reúno 3 y menos 12 y el resultado que me da es menos 9. 3 menos 12 es menos 9 y le agrego x a la 2, que es lo que aparecía en cada término. Esos resultados formarán parte ya de la expresión simplificada, 8x a la 2 menos 9x a la 2, que fueron los términos que resultaron de reunir los semejantes, y le agrego el 6w a la 7 y el menos 8z, que son los que no tenían nadie con quien reunirse. Por lo tanto, esta es mi expresión simplificada. Vamos a ver un último caso. Como ustedes pueden observar, ahora tenemos una expresión muy grande. Ax a la 2 menos 12a a la 2 menos 2ax a la 3 más 14 menos 10x a la 3 menos 7 más 5a a la 2 menos 2ax a la 3 menos a la 2 más 15ax a la 2 menos 3a a la 2 más x menos 4x a la 3. Para simplificarles el proceso de identificación de términos semejantes, se colorearon con el mismo color aquellos términos que son semejantes. ¿Sí? Ya ustedes pueden comprobar que cada término que aparece con el mismo color representa las mismas características en literales y exponentes. Entonces, si por ejemplo yo quiero reunir todos los de color rojo, que son ax a la 2, las literales que aparecen, bastará con que junte este más 1 que acompaña a este término, aunque no se vea, con el más 15. Entonces, más 1 y más 15, si los junto me da más 16 y le agrego ax a la 2. Si ahora voy con los de azul fuerte, voy a reunir menos 12 con más 5, con menos 1, acuérdense que aquí hay un 1, con menos 3. Ustedes deben de realizar la operación de menos 12 más 5, menos 1 y menos 3 y se van a dar cuenta que el resultado es menos 10. A eso le vamos a agregar
las literales que aparecían en cada término que se reunió, que es a la 2. Posteriormente voy con los de color negro, bueno, que en este caso los de color negro involucran a números más 14 y menos 7, que esos se pueden reunir, 14 menos 7 como un 7 positivo, y esta X simplemente se coloreó de manera igual porque es un elemento que no tiene con qué más reunirse, por eso simplemente el más X lo pasamos igual al resultado. De ahí nos vamos con los de color azul turquesa, que ya es el último, casi los últimos elementos a reunir, junto con los verdes que también por aquí nos faltaron. En los de azul turquesa vamos a reunir menos 10 y menos 4, que nos da menos 14. Y como tenían x a la 3 cada término, a eso se le agrega un x a la 3. Y por último, reúno menos 2 a x a la 3 con menos 2 a x a la 3. Si reúno menos 2 con menos 2, a esto me le va a dar como resultado menos 4 y le agregamos a x a la 3. Si tienen dudas esto de reunir los números positivos y negativos como lo estamos haciendo aquí, les recomiendo que observen en nuestro canal el video que tiene que ver con suma y resta de números positivos y negativos para que esto les cueste menos trabajo. Con esto esperemos que ya nos vaya quedando un poco más claro cuáles son nuestros primeros conceptos algebraicos y posteriormente podamos dominar ya las siguientes operaciones, que son la multiplicación y posteriormente la resolución de ecuaciones lineales. Gracias, saludos.